Bienvenidos a Cara a Cara Podcast, un espacio para hablar sin filtros. Soy Dani Barragán. Gracias por estar aquí. Hola, bienvenidos al podcast Cara a Cara conmigo, Dani Barragán, que voy a estar entrevistando el día de hoy a Paulette Cajas. He tenido la oportunidad de entrevistarla en 2 ocasiones y hoy es la tercera vez que está con nosotros disfrutando de esta nueva etapa en los podcasts de Dani Barragán, así que gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a todos ustedes al espacio donde las historias cobran vida y las conexiones humanas tienen un espacio en un mundo donde la información está viajando a la velocidad de la luz, sin ninguna duda. Tenemos videos cortos, tenemos de información al día, todo lo que necesitamos está en un segundo. Realmente vivimos a 1000, así que hoy aquí sentadas con paciencia, con tranquilidad, conectando de alguna manera con temas de vanguardia, vamos a entrevistar a Paulette. Ella fue Miss Ecuador Internacional 2023 y Reina Intercontinental 2018. Con 1,75 m de estatura, una belleza increíble, pero la belleza muchas veces viene de adentro hacia afuera y es una mujer increíble que he tenido la oportunidad de conocer. Tiene un gran desenvolvimiento escénico, así que bueno, Paulette también ha afianzado su gusto por la moda cuando emprendió junto a su mamá la marca de ropa Amora, así que ella es fanática también de todo lo que tiene que ver con la moda. Gracias, Paulette. Gracias, Dani. Hoy día te ofrecemos un delicioso café. Este café es de Coffee Relief, este es el tropical, que es delicioso, origen de las montañas de Ecuador. Es frutal, caramelo, mandarina, intenso, así que lo vamos a disfrutar. Visita la tienda porque es una cosa riquísima, así que bienvenida al Cara a Cara. Paulette, gracias por estar acá. Antes que nada, cuéntame un poquito, ¿cuáles crees tú que son las implicaciones psicológicas y sociales de vivir en un mundo que se mueve cada vez más rápido? Justamente como yo daba esta introducción al podcast, vivimos a 1000, Paulette. Vivimos al 1000 y qué bueno, qué interesante pregunta, ¿no? Porque nadie se pone a reflexionar y decir, a ver, una pausa, ¿qué está pasando con mi vida? Estamos en constante cambio, estamos también en constante aprobación, queremos ser perfectos, queremos estar siempre en actualidad en todo lo que está pasando en el mundo y no nos damos cuenta que tenemos que parar un segundo y ponernos a reflexionar cuáles son realmente nuestros sueños, qué queremos lograr, qué es lo que nos gusta a nosotros mismos. Yo obviamente, como he estado en concursos de belleza, he sentido mucho eso, que tengo que ser perfecta, que la chica de acá está así, que la chica de acá está así. Y yo no me he puesto a pensar, a ver, pues tómate un respiro, tú también eres valioso, tú también eres importante, tú también puedes hacer muchísimas cosas y es interesante eso, poder reflexionar. Pero claro, como el mundo está cambiando tanto, nos movemos con el mundo tan rápido. Pero sí es chévere tomarse una pausa y respirar y analizar un poco las cosas. Sí, muchas veces no contestas un WhatsApp en, no sé, en 10 minutos y te ya vuelven a cambió todo. escribir también, ¿no? Y tú dices, bueno, estaba en algún lugar, Sí. ¿no? Estaba ocupada, estaba haciendo Ocupada. algo. Es como que todos quieren la rapidez de la información, La rapidez. ¿no? Y también hay días y días que tal vez nos levantamos un poco más lentos, hay días que nos levantamos un poco más rápido, pero claro, el mundo y las personas actualmente no entienden eso. ¿Cómo ha influido la tecnología en la aceleración del ritmo de esta vida contemporánea que llevas? Yo creo que muchísimo. Ahora la tecnología es todo. Puedes encontrar todo en la tecnología. Ya nadie se pone a... creo que hablar, a tomarnos ese tiempo que nos estamos tomando ahorita. Sino ya en la tecnología creo que ha avanzado muchísimo. Y ahora existen robots también que siento que nos hacen ver como si los humanos ya no somos tan necesarios. Porque claro, en la época de nuestros papás, de nuestros abuelitos, ¿qué tecnología? Ellos se tomaban el tiempo, ellos hablaban. Me acuerdo que hasta las direcciones era diferente. Ajá. Ahorita tú le mandas la dirección escrita y te dicen, no, mándame la ubicación. Claro. Ya no saben el número todo de es las demasiado calles, de rápido, nada. ¿no? Exacto. Es como que dices en qué momento tomamos una pausa, un respiro. Alguna vez me dieron un consejo a mí que siempre se me quedó ahí. Me decían, no te preocupes si te tienes que dar el tiempo de descansar un ratito en el día. Totalmente. No te sientas mal No por te sientas eso, culpable. ¿no? Porque de repente yo decía, pero es que no estoy haciendo nada. Nada. Entonces tengo que coger, hacer algo, llamar, adelantar el trabajo que tengo para mañana. Exacto. Y de repente dices, no, cuando haces esta pausa, cuando te relajas un poco, a veces hasta las cosas comienzan a salir con una energía distinta. Fluyen mejor, claro, cuando uno está apurado, se atufa, no le sale nada bien, quiere hacerlo todo a la perfección y por tratar de hacerlo a la perfección termina haciendo todo mal. Pero claro, creo que últimamente nos desenvolvemos en un mundo que si estás un día
tranquilo, en pausa, a tu ritmo, ya te ven como si no haces nada, como si no estás prosperando en la vida, cuáles son tus planes, y no entienden que a veces tenemos que tomarnos ese tiempito. Así es. Y justo lo que tú dices, ¿no? El tema de la tecnología también, y parte de estas primeras entrevistas que voy a hacer tienen esta referencia con la inteligencia artificial, ¿no? Para muchas profesiones están temblando porque dicen, me van a quitar mi puesto de trabajo. Totalmente. Ahora, yo armé este nuevo podcast, por ejemplo, del Cara a Cara, anclada un poco a la inteligencia artificial, ¿no? Le contaba mis ideas, le contaba mis expectativas que tenía después de haber trabajado más de 25 años en radio, y me daba unos tips muy interesantes que luego yo los ponía en tierra, los escribía y decía, ok, por aquí quiero que vaya, ¿no? Y me funcionaba. Entonces, en cierto punto digo, es una gran herramienta, pero también hay que tenerle mucho cuidado a esta herramienta, ¿no? Sí. Porque puede comenzar algún día yo ya no estar aquí y sea la inteligencia artificial la que te vaya a entrevistar. La que esté ahí. Porque tú también ya no te esfuerzas mucho por buscar una idea, sino toda la inteligencia artificial, y ya no le pienses desde el lado, digamos, de Dani Barragán o de Paulette Cajas, y ya solo vamos directo al internet, directo a la inteligencia artificial, y no vemos por adentro nuestras ideas, realmente como explorando esa parte. ¿Y tú cómo ves la inteligencia artificial, por ejemplo, en los concursos de belleza, ¿no? Porque tú también, un jurado o el mismo público, podríamos preguntarle a qué chica le darías tú la corona, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué? Claro. Y esta persona te hace un de todo tu escaneo y dice ella. Claro, o sea, porque ¿hasta qué buscan punto? hasta la perfección, hasta Exacto. qué punto. Ajá. Creo que últimamente en los certámenes de belleza no se ha visto mucho como la inteligencia artificial, pero no quito que en unos años tal vez ya no estén personas como jurados, sino estén robots o inteligencia artificial que traten de buscar la mujer perfecta, entre comillas, o sea, la mujer más idónea. Entonces sí, obviamente a mí me ayudó un montón para entrevistas, para preguntas, le pongo a ChatGPT qué podría decir, cuáles son estas ideas para hacer un video, es lo que quiero transmitir, cómo puedo estructurar el video, pero hasta ahí, digamos. Claro. Pero claro, los jurados pueden buscar qué preguntas le puedo hacer a esta chica, cuáles son las cualidades para, entre paréntesis, como tú dices, darle la corona o que sea la persona más idónea para eso. Entonces, sí, como tú dices, es chévere, pero también hay que tener un poco de cuidado. Claro, yo creo que la tecnología, y como todo, hay que saber utilizarla y hasta qué punto, pero yo creo que nos estamos yendo de largo en esto. De largo. A veces me preocupa un poco los niños de ahora. Totalmente. ¿Qué va a pasar en 15, 20 años? ¿No? O sea, ya realmente van a estar tan metidos en este cuadrado que es la tecnología, que son las redes, ¿dónde van a quedar estas conexiones humanas? Que es lo que yo hablo en este podcast también, ¿no? Es lo que tú dices, interesante, las redes sociales, porque nosotros, bueno, en los certámenes de belleza y también como mi marca de ropa, tenemos que estar constantemente en redes sociales, porque si ya no estamos, ya no somos nadie. Perdón que lo diga así tan frío y tan directo. Es que es así. Pero es así, entonces siempre en los concursos nos decían, dense un tiempo para convivir, o sea... Dejen un rato el teléfono, Exacto, conózcanse. Conózcanse, preséntense, hablen, o sea, chévere que yo sé que hay un país detrás que les está apoyando, que quiere ver lo que ustedes suben, el contenido, pero también dense un tiempo de conocer, o sea, de ver lo que tienen a su alrededor, de disfrutar el momento. Y también en las redes sociales con mi marca de ropa. Yo sé que a veces tengo linda ropa, tengo clientes y todo, pero claro, estoy compitiendo con personas que tal vez no tengan un local físico, pero tienen un manejo de redes excepcional. Imagínate. Y ahí tú te quedas atrás. Wow, claro. Exacto, y estás en esa constante comparación y en ese constante como cambio y quieres estar siempre a la perfección y apurada y pretendiendo manejarte en base a las redes sociales que siempre cambian. Y por ejemplo, ahorita que justo estamos hablando de esto, ¿no? De repente ves esta marca que dices, wow, hizo esta producción para la ropa. ¿Cómo ves tú la realidad versus lo que sucede en redes, ¿no? Porque eso es interesantísimo, ¿no? Yo te contaba hace un rato que me cuesta mucho el manejo de redes porque a veces yo salgo como soy, claro, ¿no? Y de repente salgo con esta pijama de mamá y mi hermana o alguien me dice, oye, pero seguro si estás en redes ponte una pijama mejorcita, ¿no? Y la tacita linda para el café. Le digo, chuta, pero es que es a lo rápido, yo necesito a alguien que me maneje esto, claro, porque yo no puedo hacer ciertas cosas. ¿Cómo ves tú esto, no? Que de repente dices, oye, yo le conocí a esta chica en redes, pero es otra cosa en persona. Hasta en su personalidad, no ha sido tan buena como parece, es media mal genia. O sea, ¿cómo ves este contraste y cómo lograr ese equilibrio entre el mundo digital y el mundo real, ¿no? Siento que encontrar ese equilibrio a veces te pierdes.
como te enfocas mucho. Yo, el anterior año cuando estaba en el tema del reinado, me enfocaba mucho en las redes. Subí una foto y enseguida ya veía que comentaban, que ponían. Y claro, mi familia me decía, cálmate, o sea, no constantemente necesitas la aprobación. Y yo mismo me lo recordaba y decía, es verdad. O sea, pasaba, mi mamá me decía, estábamos comiendo y yo de la nada me iba en el teléfono. O sea, me iba y yo decía, me estoy yendo. O sea, yo escuchaba blanco, yo no veía nada y me iba en el teléfono, cosa que antes no me pasaba. O sea, que antes yo sabía que estaba en el teléfono, pero estaba consciente en mi alrededor. Me metía, como que me metía en el teléfono y decía, no, o sea, esto no está bien. Pero claro, también entendía que estaba ahorita en ese mundo que lamentablemente yo como que confundía las cosas y me pasaba. Pero claro, creo que encontrar un intermedio es complicado. Y sí, me ha pasado muchísimo que tú conoces a una chica en redes y en persona es otra cosa. Como tú dices, puede ser hasta mal genio, un poco antipática. Sí, qué brava. O brava, o callada. Y tú dices, ¿y dónde está la chica que habla muchísimo en redes sociales? O también muchas marcas, ¿no? Que están famosas muchas marcas que tú quieres comprar una ropa, una blusa, y te llega y es otra cosa diferente, es otra tela, es otra cosa que tú no esperabas. Claro, entonces ahí es donde comenzamos ya a perdernos en este mundo tecnológico y este mundo de minuto a minuto. Paulette, en los últimos años también ha habido un crecimiento grande sobre las identidades no binarias, ¿no? En medios de comunicación, en la cultura, en el activismo. Esto ha permitido que muchas personas se sientan de alguna forma más cómodas, pero también hay índices súper altos de discriminación, de no entender qué pasa ahí, de no es mi problema y yo no tengo por qué tratar a esta persona, quizás si no es hombre, mujer, es como un poco confuso en ciertas partes, pero estamos viviendo este mundo también, claro. ¿no? Tú con la edad que tienes, con el mundo donde te mueves, en el mundo de la belleza, ¿cómo verías tú esta conexión de la gente no binaria quizás con el mundo de la belleza, con el mundo de los reinados? Y en general, ¿qué piensas tú sobre este tema que está muy en vanguardia? Bueno, yo creo que en la actualidad mi generación tenemos un pensamiento totalmente diferente a tal vez nuestros papás, nuestros abuelitos, que nunca van a entender, no crecieron así, su cultura, sus costumbres, su manera de pensar nunca fue esa. Yo la verdad acepto, respeto, comparto, tengo amigos, tengo gente que quiero muchísimo. Y eso, yo pienso que no tenemos que satanizar, por decirlo así, a una persona que ame a la misma persona del mismo sexo o que tal vez quiera concursar en certámenes de belleza. Hay concursos de belleza que ya aceptan a las personas, digamos, transgénero. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con yo esto? Estoy de acuerdo. O sea, no tienes ningún Porque problema si que lo para hombres es para hombres, lo mujer es para mujeres, que, o sea, si hay un concurso para transgéneros, que sea un concurso para transgéneros. Exacto. No importa que todos nos mezclemos en la misma bolsa, No porque importa, al final somos seres humanos. Somos seres humanos y no te podemos satanizar, no podemos decir, ay, ¿cómo te enamoraste, no sé, de la persona del mismo sexo? ¿Qué te pasa? No, o sea, para mí, amar no tiene límites, él es feliz, vinimos de este mundo a ser felices. Yo si me meto en un concurso de belleza sabiendo, yo ya sé que, digamos, en ese concurso aceptan, me invento, personas transgénero. Entonces, yo ya sé a lo que me estoy metiendo. Ya. Yo acepto, yo comparto. Hay concursos que solo son de mujeres. Hay concursos también que son de mujeres y de personas que son transgénero. También hay concursos que solo son de personas transgénero. Entonces, hay para todos. Bueno, eso es interesante también. Y sobre todo en un mundo donde estamos viviendo, y me refiero también sobre todo a Ecuador, los índices muy altos de discriminación. Totalmente. En todos los ámbitos, diversidad étnica y racismo, en discriminación de género, en discriminación sexual. Seguimos con un índice súper alto del 60% de mujeres en Ecuador son violentadas por hombres, el 25% de las mujeres también no tienen el mismo puesto de trabajo que un hombre, tenemos una violencia con los afroecuatorianos muy fuerte también. Entonces, si vamos sumando, ¿qué está pasando en Ecuador con la discriminación? Y ahí es donde yo anclo muchas veces y digo, ok, estamos a 1000, todo el tiempo estamos con información en redes sociales, somos todólogos, ¿no? Porque ahora también sabemos de todo. Yo sé de belleza, sé de política, sé de psicología, sé de ni sé qué, porque algo lo leí en las redes sociales, pero dejamos de ser humanos con el otro humano. Con el otro humano.
Sí, la verdad, no solo pienso que es en Ecuador, sino también en Latinoamérica. Ujú. Y ahorita también lo que está pasando con Trump, digamos, Ujú. todas las reglas que le está poniendo. Pero sí, en Ecuador existe mucha violencia de género, mucha discriminación, mucho machismo, se podría decir. Ujú. Y sí, sí es fuerte ver, porque tú dices, no, tal vez a mí no me pasa. Ujú. Pero, y tú lo ves como alejado, pero tal vez no es tan alejado de tu realidad, Claro. o no es tan alejado de un ser querido tuyo, o de una amiga. Entonces, Ujú. sí es complejo porque también siento que lo ven con clases sociales, como que no, solo las personas de bajos recursos existe ese tipo de cosas. No, claro que no. También en todas clases sociales existe eso, y puede existir hasta más. Entonces, sí, o sea, siento que no vemos como nuestra realidad, no vemos lo que nos pueda pasar. Y siento que hasta mismas mujeres no hablamos por callar, por miedo, por vergüenza, por la sociedad donde vivimos. Entonces sí, pienso que también ahí va desde la educación en nuestras casas. Que nuestra mamá, que nuestra abuelita, que nuestra tía, que cualquier persona que sea que nos diga, tú tienes que hacerte respetar desde chiquitas. Pero claro, muchas veces pasa que tú le ves a tu mamá o tú le ves a tu abuelita que tal vez sufrió violencia o maltrato, porque un maltrato no solo tiene que ser un golpe, también puede ser la Psicológico. manera en cómo se expresan, exacto, psicológico, y tú tal vez lamentablemente creciste en ese círculo y ya no sabes luego cómo salir o cómo luego poner límites. Exactamente. Y como tú dices, en Ecuador y en el mundo, ¿no? Ahora tenemos tanta migración en el mundo que de repente tú llegas a un país y dicen estamos hartos de que vengan, Claro. no sé, gente de tal lugar de Europa a nuestra ciudad, a nuestro ciudad. país. Igual son maltratados, igual Totalmente. son aislados. Todo el tema también de la homosexualidad sigue siendo compleja, Un tabú. sigue siendo todo muy complejo, entonces a veces yo digo, ¿por qué no nos sentamos un poquito y comenzamos primero con el tema de una conexión humana antes de seguir indagando en los videos de TikTok minuto a minuto, ¿no? Porque no solo respetamos, tal vez la típica frase respeto pero no comparto. Yo creo que tenemos que aplicarla. Ajá. Respetemos, pueden que no compartan, pero claro, existe respeto. Claro. Y hay que apoyarnos porque no sabemos cuándo nos pueda pasar, digamos, en el tema de inmigración. El país, nuestro país actualmente se encuentra, bueno, medio complicado y muchos países de Latinoamérica se encuentran complicados y lamentablemente han huido. Un caso cercano, mi papá. Mi papá se fue a vivir a otro país, no como inmigrante, sino consiguiendo un trabajo, pero igual, es una persona ecuatoriana que está viviendo en otro lugar. Es migrante igual. Es migrante claro. igual, exacto. O sea, mis hermanos viven en Europa, son migrantes igual, Exacto. aunque tengan El el trabajo y y tengan todo. todos sus papeles en regla. Entonces a mí no me gustaría, digamos, que a un ser querido mío igual lo traten mal o lo discriminen, tú por ser mi invento de Ecuador, eres poca cosa, al contrario. Es igual muy valioso, igual que cualquier persona que se vaya a otro país. Claro que sí. Es complejo y creo que a veces tenemos que ser un poco más humanos, ¿no? Y creo que desde todos los ámbitos. Y es interesante lo que tú hablabas, por ejemplo, del tema de los no binarios, porque cuando yo tenía 12, 14 años, eso no se ponía sobre la mesa, ¿no? Nosotros en esos momentos quizás hablábamos recién sobre un tema de homosexualidad, Claro. sobre un tema de gays o de lesbianas, y era todo un aprendizaje en el que yo lo anclé a mi vida muy fácil. Mi mamá, mi papá, mis abuelos les gustaba más, ¿no? Claro. Y ahora en mi caso igual, ¿no? Yo tengo una hija de 7 años que para ella casi prácticamente todo es amor, normalidad. No tengo que explicarle mucho, porque Claro, ya lo sabe. lo baja a tierra y lo entiende, ¿no? Y lo entiende. Así Sí, es. sí, sí. Vamos a continuar con esta entrevista. Qué chévere poder estar con ustedes compartiendo aquí un cafecito en este cara a cara. Me encantaría que nos cuentes un no significativo que recibiste en tu carrera y cómo lo superaste. Un no significativo. Qué buena pregunta. Siento que he recibido muchos nos. Ahorita que me venga a la mente un no, pero siento que han existido muchos nos que me han forzado para ser la persona que soy ahora, para tener sueños muchísimos más grandes, porque claro, a veces con uno ya no quiere, ya se desalienta, ya no quiere seguir luchando, ya dice, chuta, ¿será que esto es a lo que me quiero dedicar? Pero no, siempre hay como, no, sí, esto es lo que te gusta, entonces esos no siento que te impulsan a seguir y a seguir soñando y a crecer. Bueno, yo te voy a poner un no sobre la mesa para ver si tal vez fue un no o me equivoco. ¿El no haber ganado el Miss de Ecuador fue un no en tu vida? Fue Te un lo no en mi digo vida. porque yo fui candidata a Reina de Quito en el 99 y quedé segunda. Entonces, en el momento que dan el nombre, como que hay una cosita interna rara que dices,
Claro, quería ganar, ¿no? quería. Quería ganar y creo que está bueno decirlo, quería ganar, ¿no? Quería ganar. Pero fue uno de los nos más increíbles que tuve en mi vida porque todo el trabajo que hice como señorita patronato en ese momento, lo hice desde mi lugar, Claro. lo hice con bueno, en ese momento fue, me acuerdo, Roque Sevilla era el alcalde, Pilar era su esposa y trabajamos lindísimo con Pilar todo el año. Y cuando se terminó el año, yo dije, yo no hubiera hecho todo lo que hice si hubiera ganado el Reina de Quito, por ejemplo. Y en ese momento me di cuenta lo importante que tal vez no fue haber ganado. Claro. Y cómo fui creciendo. ¿Qué fue para ti ese no? Porque creo que el sueño es llegar a ser. Claro. Bueno, que nunca creo que había hablado de este tema. Desde que soy chiquita yo quería ser la Miss Ecuador. Ajá. O sea, la Miss Ecuador, quería ir al Miss Universo desde chiquita. Y claro, obviamente me preparé mucho para llegar a ese lugar. Lo sé, me esforcé muchísimo. Y claro, cuando estaba agarrada de las manos y escucho el nombre, primero decían el nombre de la que ganaba. Exacto. Y luego mi nombre, yo, la verdad, empecé a sentir como un pip, o sea... Como bloqueo. Como bloqueo. Y se me ven las imágenes que yo solo como suelto las manos, no le abrazo, no porque no quería abrazarla, o sea, me alegro mucho por ella, pero yo estaba bloqueada. Exacto. Entonces como solo suelto las manos y solo hago que me pongan la banda, como que medio sonrío, miro a mi derecha y estaba mi mamá, bajaba las gradas, estaba el backstage y le veo a mi mamá llorando, como una cara de tranquila, o sea, todo está bien. Ajá. Pero entonces yo bajaba las gradas y yo le dije, mami, cógeme que me voy a desmayar. Entonces mis amigas se me acercaban, felicitaciones, y yo no podía respirar. O sea, yo en serio estaba como en las típicas películas que dejas de escuchar todo y solo ves como que gente que pasa en shock, y ya solo bajo a camerinos y me siento, me acuerdo, en el water del baño. Y digo como... ¿Qué solo pasó? digo como, ¿qué pasó? No me salían palabras, no me salían palabras. Mi mamá respira, me acuerdo que me dieron agua. Y claro, estaba en shock porque uno se mentaliza a ganar siempre, pero no siempre se gana. Y yo entendí luego que fue lo mejor que me pasó no haber ganado, porque me fui a un concurso que tal vez era mucho más acorde a mi personalidad, que tuve un año de preparación, un año también de descubrirme a mí misma, lo capaz que soy de hacer muchísimas cosas, de prepararme, de trabajar con personas, de conocer a personas que jamás en mi vida yo pensé que iba a conocer, gracias a ese año de preparación. Además, a veces el no, o sea, que lo ponemos entre comillas, te empuja de una manera diferente a que ya esté toda la mesa puesta, ¿no? Exacto. O sea, es como... tal vez el que gana ya tiene la mesa puesta, tiene el carro, tiene esto, tiene el todo. otro, y el esfuerzo, no te digo que no es un esfuerzo y Claro. que desde que ganas todo el trabajo que tienes que hacer, pero a veces este segundo lugar o este no para entrar a una empresa, algo empuja internamente si tienes las ganas y se transforma en algo increíble. Increíble, sí, o sea, claro, porque todo el mundo era como, a la que ganó, ¿no? A la Miss Ecuador, y la Miss Ecuador International como pasó a un segundo plano, hasta que, claro, yo en un año recién me iba a mi concurso. Y claro, como tú dices, eso me empujó a decir, no, yo estoy aquí, yo me voy a preparar. Me voy a preparar para que vean que aquí estoy, voy a seguir trabajando, porque no solo es la preparación, sino también trabajar con fundaciones, ayudar, estar como en constante también aprendizaje, pero también demostrar que tú estás ahí. Entonces sí, me impulsó y me dio esa chispita. Y claro, agradecidísima con ese no, aunque en ese momento no lo entendía. Exactamente, es que es difícil, ¿no? Es difícil. ¿Tienes algún error favorito, Paulette? Error favorito. Esos errores que uno sigue cometiendo y dices, yo sé que ya no debería hacerlo, pero lo sigues cometiendo y es tan favorito que ya es parte de ti. Es parte de mí, exacto, y es Paulette Cajas con mi sello, ya todo el mundo sabe. Ajá. Yo soy muy impulsiva para todo. Ya. Justo que hablábamos que la gente está en constante cambio y quiere ser rápida, yo soy así. Para tomar una decisión soy rapidísima. Para actuar soy rapidísima. Para hacer cualquier cosa soy rapidísima. O sea, quiero toda la brevedad. Ajá. Y claro, es un error porque a veces tenemos que tomarnos tiempos y decir, bueno, que las aguas se calmen, que el tiempo pase, veamos qué pasa, pero claro, yo quiero ser rapidísima y por ese rapidísimo me he perdido de cosas o he actuado impulsivamente y no ha sido lo mejor o lo más idóneo. Entonces sí creo que es mi error favorito porque lo sigo cometiendo. ¿Y tienes algún minuto que cambió tu vida, por ejemplo, en positivo o en negativo? Hay esos minutos como de impacto que dices, lo tienes tan presente que dices, este es el minuto que cambió mi vida o mi visión o mi forma de ser. ¿Tienes ese minuto como en tu cabeza? Ese minuto yo creo que fue cuando el Miss Ecuador.
Ya. Porque claro, yo tenía ese sueño de ser reina de belleza, pero yo también quería que la gente me conozca, que conozca quién es Paulette, que conozca lo que hay detrás de Paulette, que también tengo mi marca de ropa, que también soy empresaria, que también tengo muchos hobbies. Fue el minuto que cambió mi vida porque claro, ya ser figura pública la gente ya te empieza a ver, ya te empieza a conocer, ya se empieza a interesar en ti. Entonces siento que ese minuto fue el que cambió mi vida por completo. A positivo. A positivo, a positivo. A positivo. Claro, sí, en este camino ha habido cosas negativas y cosas positivas, pero yo más le veo como algo positivo porque ha cambiado mi vida, me he conocido también más a mí misma, entonces ha sido muy bonito, lleno de aprendizajes. En tu edad, en tu corta edad, ¿tú crees que has encontrado como el propósito de tu vida y de la vida? Es una chévere pregunta porque yo pensaba que ya encontré mi propósito, ¿no? Pero claro, cuando ya llegué de mi concurso en Japón en noviembre, dije, ¿y ahora qué hago de mi vida? Dije, ¿y ahora? Porque claro, yo estaba acostumbrada a una vida llena de viajes, ajetreada, eventos, cosas que yo tenía que hacer. Y claro, ya llegué al concurso, ya por decirlo así, ya no tenía el título, ya era Paulette Cajas, punto. O sea, ¿y ahora qué hago? Yo estaba acostumbrada a esa vida ajetreada, a mil. Justo lo que hablamos, de la vida a 1000. Exacto. Entonces, como yo tenía una vida normal, claro, iba a mi trabajo, me despertaba, pasaba con mi familia, tenía hasta más tiempo para mi familia, pero yo decía, no estoy haciendo nada de mi vida. O sea, soy una desocupada. Y me costó más o menos un mes como decir, no, está bien, cumplimos facetas, cumplimos etapas. Tú tuviste esa etapa de 1 año a 1000, muy bonita, aprendiste muchas cosas, te encanta esto, pero ahora tal vez tienes una versión de una Paulette un poco más relajada, enfocada 100% en su trabajo, enfocada en su familia, en sus amigos, que yo descuidé eso por completo. Entonces sí, entender que los propósitos van etapas, como las olas. van cambiando. ¿No? Van cambiando. Y quién quita que en un futuro me anime de nuevo a ser candidata y poder, no sé, conseguir la corona del Miss Universo Ecuador, que es mi sueño. Pero claro, son etapas y todos son aprendizajes. Qué lindo, Paulette. Vamos a continuar en unos minutitos también con esta entrevista mientras disfrutamos de un delicioso café. Coffee Relief tropical, está delicioso, origen de montañas del Ecuador, frutal, caramelo, mandarina, realmente delicioso. Así que nos tomamos un cafecito y vamos para cerrar nuestra entrevista. Y bueno, disfrutando de cafecito, gracias por estar aquí en este Cara a Cara, Dani. una entrevista un poco más humana, conexiones humanas aquí junto a Paulette, qué chévere. ¿Tienes una persona favorita? Sí, tengo una persona favorita, mi mamá, 100%. ¿Ya? Ella es mi compañera, tú desde que me conoces sabes que mi mami me acompaña a todos lados. Es como mi manager es también. mi manager, pero es mi mejor amiga. También tenemos a Mora, que es nuestra empresa, que trabajamos juntas. Es mi mamá, entonces es realmente todo. Es también mi stylist, es todo. Es todo lo que puede existir. Entonces sí, se ha convertido, desde que soy chiquita, en mi persona favorita. Qué lindo. Porque claro, mi papá es piloto, ¿no? Entonces siempre estuvo como un poco ausente. Y la que siempre estaba ahí, mi mamá para todo. Entonces sí, creo que desde que tengo memoria ella es mi persona favorita, la persona que siempre ha estado ahí, que le pido consejos de todo y necesito. ¿Y nunca les dio miedo que el papá sea piloto? Sí, yo tengo mucho miedo a volar, por eso ahorita que me dices, ¿verdad? qué interesante, porque, o sea, yo viviría con el alma en un hilo si mi papá o alguien cercano tendría que estar subido ahí Un constantemente. avión. O comprendieron Nunca. que el avión es súper seguro. Nunca me puse a pensar. Qué interesante pregunta. Yo siento que el lugar seguro de mi papá es el avión. Es que mi papá es la persona más apasionada por su trabajo. Ya. Entonces a él le encanta. Yo siento que él es buenísimo en lo que hace. Entonces yo digo, él domina este tema. El avión. O sea, claro. O sea, nunca ustedes se quedaban y qué preocupación, se está yendo. Una vez que nos fuimos, me acuerdo que nos fuimos de viaje a Miami, mi papá dijo, chuta, nos tenemos que ir porque va a haber un huracán y yo tengo que mover el avión, trasladarlo a otro aeropuerto. Claro, nosotros nos quedamos en Miami con el Jesús en la boca de mi papá, tuvo que pilotear ese avión con ese mal clima, así fue como me acuerdo. Claro. Primera vez que le vi a mi mamá como preocupada, pero de ahí que tú me Nunca. digas, nunca. Wow, qué Nunca, chévere, sí. interesante. ¿Los sueños que se cumplen son suerte o son trabajo, Paulette? A ver, yo creo que es suerte porque te pusieron con esa persona indicada o en ese momento indicado para que tú puedas cumplir tu sueño. Pero claro, para llegar a ese sueño tienes que trabajar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Para que te hayan puesto esa idea o hayas conocido algo que tú digas, quisiera cumplir este sueño, fue suerte. O fue Dios que te puso con esa persona indicada o en ese camino correcto. Pero claro, para llegar a alcanzar ese sueño tienes que trabajar muchísimo. Y siento que a veces en el camino piensas que no vas a cumplir ese sueño o te tropiezas o tal vez te estancas por un tiempo, pero yo pienso que nunca tienen que sacarte de la cabeza ese sueño porque por algo lo soñaron, se ha de cumplir.
Qué lindo, sí. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz mi familia, mis perritos, lo que hago. Me hace feliz los certámenes de belleza, aunque sean complicados, me hacen feliz. Me hace feliz mi marca de ropa. Qué chévere. ¿Y la característica que crees que te define? Característica, yo creo que soy alegre, soy espontánea, soy muy emotiva también. Creo que esas son las características que me definen. Sí, soy intensa. Sí, intensa, en buen sentido. Ajá. Soy intensa en todo en mi vida. Si quiero cumplirlo algo, soy intensa hasta proponerme. Si quiero amar a alguien, soy intensamente, lo amo con locura. Soy muy intensa en mis facetas de mi vida, pero me gusta porque eso es ser yo, eso es el Paulette Cajas. ¿Y hay algo que te gustaría cambiar de ti, tal vez en tu personalidad o claro, a veces somos, como tú dices, ¿no? Quizás muy emotivas y dices, quisiera ser un poco menos porque así podría estar un poco más clara mentalmente en la vida. ¿Hay algo que quisieras modificar o crees que...? Algo que estoy trabajando, que lo que hablábamos antes, dejar de ser tan rápida en las cosas. Dejar de querer hacer todo a mi ritmo, a mi manera, en el momento que yo quiero y entender que claro, no todo es a mi tiempo, no todo es cuando yo quiera, sino cuando las cosas tengan que pasar o cuando la persona, me invento, quiera hablar o quiera resolver ese problema. Yo quiero hacerlo como todo muy rápido, que creo que ya lo he estado aplicando para mi vida y sí, es algo que me gustaría cambiar. Bajar un poquito las revoluciones. Como dice mamá, bájale un poquito. Y para cerrar la entrevista, Paulette, si le pudieras decir a alguien que está en este camino el tuyo, ¿no? Que es tal vez el reinado, o ¿qué le aconsejarías o qué le dirías que haga? Porque yo creo que los tiempos pasan tan rápido, justo lo que hablamos, que yo siento que a veces no disfrutamos del proceso por llegar al día del certamen, por ejemplo, en tu caso, ¿no? O no llegamos, no disfrutamos del proceso porque quería llegar a estar sentada aquí entrevistando, ¿no? Claro. Entonces creo que, ¿qué le dirías tú tal vez a estas personas que quisieran estar en este camino, que lo ven como súper lejano, ¿no? Lo ven súper lejano o ven que, como tú dices, ya nos sentamos aquí como si no ha pasado nada. O sea, hemos tenido que trabajar, no solo yo, muchísimas personas que están en este medio, hemos trabajado muchísimo para llegar, digamos, a tener un nombre o poder tener la oportunidad de estar aquí sentados en una entrevista o que la gente nos conozca. Ha sido un trabajo muy duro, de muchos nos, también de muchas caídas, de muchas veces nosotros mismos no sentirnos aprobadas con nosotros mismos, y creo que ese es el problema más grande, que no es que la gente no confíe en nosotros, muchas veces nosotros no confiamos en nuestra capacidad, en lo que podemos lograr. Entonces, que sigan trabajando, que sigan intentando y lo más importante, que sigan soñando, porque no es fácil. Hasta yo muchas veces en mi marca de ropa he querido botar la toalla, porque claro, me comparo, me invento con una marca que ya está, digo, wow, están súper posesionadas, les va increíble, pero claro, ellos también probablemente tuvieron que trabajar muchísimo, muchas veces también se pudieron dar por vencidas, pero claro, para llegar a ser la marca o tener el nombre o ser las personas que soy, claro, se trabaja desde atrás muchísimos años, con muchas caídas, con muchas levantadas, pero siempre el sueño intacto ahí. Qué lindo. Gracias por haber estado aquí en el Cara a Cara. Gracias, mi Dani, a Te ti. deseo lo mejor, que sigas en ese camino de tu emprendimiento con tu marca y que las cosas siempre sigan yendo bien. Así que Sí. Qué lindo haberte tenido acá. Gracias, mi Dani, igual gracias por esta oportunidad y yo feliz que conozcan un poco más de mí y este lindo podcast que va a estar de estreno. Qué chévere. ¿Tus redes son? Estoy como Paulette Cajas en Instagram y en Facebook. Perfecto. Gracias, Sí. Paulette. Gracias, mi Dani.